¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Intuitivos. Y bueno, estoy acá con mis dos compañeras maravillosas, almas sabias. Verónica Silva. Y Paula Hinojosa. Y bueno, estamos hoy, especialmente, vamos a tocar un programa, un tema súper bonito. Intuitivos, para que muchos de ustedes lo sepan, es parte de una fundación que se llama Almas Sabias. Y hoy queremos hacer honor a una alma sabia que trascendió, Fernando Gamboa. Y este programa es para ti, para tu legado, para lo que realmente dejaste en tantas y tantas personas, todos esos corazones que tocaste. Y bueno, quiero darle la palabra a Vero porque Vero fue como más cercana. Muchas gracias. Precisamente un alma sabia que dedicó toda su vida al servicio a los demás y un alma maravillosa que poco a poco se fue ganando la confianza de mucha gente. Su vida, su trayectoria la fue enriqueciendo y la fue llenando de mucho amor. Entonces, claro que sí, muchos hogares el día de ayer fue llanto, fue descontento, fue que muchas personas hasta incluso me decían, ¿por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué así? Y yo, bueno, en esta contestación puedo decir, pues porque sí, porque así tiene que ser y pues porque todos nos vamos a ir en algún momento. Y me decían, pero es que estaba muy joven. Bueno, pues es que para la muerte no hay un tiempo, no hay un espacio, no hay una edad. Claro. Y es una forma finalmente de trascender, ¿no? Y tú ayer dijiste algo muy bonito. Me gustó la frase cuando yo que no podía ni hablar y que te estaba hablando de él. ¿Cómo me dijiste? ¿Su cuerpo qué? ¿Cuerpo? Su cuerpo se quedó limitado porque su alma estaba ya en expansión. Exactamente. Y Fernando, ¿quién fue Fernando? Fernando, un hombre lleno de amor, lleno de amor. Era todo un personaje, Fernando. Fíjate, digo era y qué fuerte se escucha. Ayer yo lo veía, digo, de veras estás aquí, te vas y la vida continúa. Le decía a otra alma sabia, a Gaby, compañera de nosotras, decía, no somos nada, ¿te das cuenta? De pronto, ¿quién nos podemos creer cuando no somos nada? Estamos de paso nada más y la vida continúa y pareciera que fuera injusto que la vida siguiera su curso y tú quisieras detenerla porque un suceso grande pasó y no lo puedes detener. Bueno, ¿quién era Fernando? Fernando viene de una familia de muchos hermanos, de unos hermanos antes del matrimonio con su mamá y del matrimonio con su mamá y papá, son Laura y él, y una familia muy unida donde pues son muy poquitos, porque Laura tiene solamente a un hijo que es Diego, con su esposo Alfonso, y pues viene una tragedia que les viene a cambiar la vida. Fernando, él ya se dedicaba a dar conferencias. Fernando ya tenía toda una trayectoria en recursos humanos en una gran empresa que trabajó y sirvió toda su vida, y ahí él hizo carrera en este sentido. Después, Fernando viene un suceso que los marca y los cambia para siempre, porque menciona y me contaba por propia boca de él que estaba su sobrino en su casa vestido con un uniforme de fútbol. No quiero omitir detalles, simplemente va a ser a grosso modo, porque van a decir, no, así no sucedió. Bueno, es nada más una introducción. Y el niño se da cuenta, lo cuidaba su abuelita, la mamá de Fernando, la señora Elenita, que una mujer encantadora, bailadora, muy alegre, como que esta parte del ser histriónico de ahí le viene a Fernando, ¿no? Uh-huh. Y el niño está en su casa, tenía 12 años en ese entonces Diego, y empieza a ver movimiento en el piso. Y le habla a su mamá y le dice, oye mamá, en el patio hay movimiento en el piso, y le dice, voy para allá. Dice, huele a gas, o sea, imagínate nada más. Entonces, al momento
creo, sin más no recuerdo, al momento de tocar y de abrir la puerta, sabemos todos perfectamente pues el bombazo, la combustión que se hace, y efectivamente el bombazo se da. Entonces, lamentablemente, la señora Elenita no puede salvar su vida, queda calcinada, y Diego queda muy lastimado su cuerpo y nada más salva la planta de los pies y el cuero cabelludo. Lo demás quedó completamente quemado en una situación pues muy lamentable. Y Fernando venía de viaje, creo que estaba de viaje cuando Laura le llama y le explica lo que está sucediendo. Imagínate, para él, pues, o sea, quería teletransportarse, ¿no? Viene este acontecimiento, pues, donde muere su mamá y él no puede estar presente en el sepelio de su mamá porque él viaja con Laura a Galveston, Texas, a salvarle la vida a Diego. Y ahí viene una infinidad de cirugías para Diego que fue muy lamentable, pues imagínate nada más, ¿no? Sabemos que, bueno, la parte de la quemadura es muy compleja y muy dolorosa. Entonces, ahí es donde yo conozco a Fernando. A mí, yo lo tenía en las redes sociales y pues como fue muy sonado, muy lamentable todo este suceso, yo lo veo ahí y ay, de esas veces que sientes en tu corazón y pues me pongo en oración con la familia a acompañarlos. Y un día, digo, no quisiera yo mencionar ciertas cosas porque se escucha muy egocentrista y no quiero entrar ahí. El tema es que yo hablo con Fernando después y yo le decía que confiara, por favor, que confiara. O sea, lo que quieres decir es que tú tenías un instinto de que iba a pasar algo en la vida de Fernando, pero no es que tú dijiste, va a pasar esto, pero empezaste a conectarte con él para que alcanzara su misión. O sea, sí, algo intuitivo. No, es que fue un Okay. pero como suena así como Sí, claro, ahí sí tú, gracias, sí, ¿no? sí, O sea, sí. por eso Lo dejamos un poquito lo al calce. dejamos ahí. Okay. El tema es que finalmente hablo con él y le digo, Fernando, ten confianza, todo va a estar bien. Y él me decía, pero ¿cómo? Le digo, es que todo va a estar bien, no sé cómo explicártelo, pero confía. Y entonces, venía otra cirugía y yo le volví a poner, nada más mi palabra era confía. Y ya un buen día me busca y me dice, ¿quién eres? O sea, ¿quién? Le digo, es que no importa quién soy, tú nomás confía. Entonces, ya después me buscó, empezamos a hacer esta amistad bonita, empezamos a platicar. En algún momento, bueno, tuve la oportunidad de tenerlo en mi consultorio, trabajamos juntos en esta parte del proceso personal, de todo lo que estaba sucediendo con su familia. Y efectivamente, gracias a Dios, después de muchas cirugías, Diego logra salvar su vida y quedar lo suficientemente bien pues para continuar. Hicieron movimientos impresionantes en el colegio, la gente, juntaron dinero, pues para ayudarles, porque ellos perdieron absolutamente todo. A partir de ahí se hace esta amistad entrañable y gustosamente, y para mí fue un placer y fue la verdad un privilegio que Fernando, el día que lanzó su libro, me haya mencionado en su libro. Entonces para mí, o sea, wow, gracias Fer. Y entonces me dijo, y eres mi madrina y quiero que estés ahí y hables a la hora de la presentación del libro, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí fue, la verdad, un honor. Los acompañé también en esta parte, en donde, pues claro que me sentí muy privilegiada por estar en esta situación. Y un buen día, Fernando toma la decisión de empezar a dar coach. Y entonces yo le decía, Fer, qué bueno, me da mucho gusto. Ya me animé, me decía, amiga, ya me animé. Y yo dije, qué bueno, me da mucho gusto. ¿Y dónde estás atendiendo? Y me dice, pues la verdad no tengo, estoy atendiendo en el VIPS. Y yo, ¿cómo crees? Le digo, la gente quiere llorar, ¿no? Qué pena, o sea, ¿cómo crees?
¿por qué no te vienes a donde estamos nosotros y ahí hay un espacio en donde tú puedes dar tus consultas? Y bueno, él empezó así, él empezó y me decía, es que yo tengo pánico, capaz de que no puedo pagar una renta. Entonces yo le decía, no me pagues una renta, dame una parte proporcional. Y yo se la empecé a guardar. Pasó el mes y le dije, mira, Fer, ve lo que ya juntaste. Yo junté eso, le digo, claro que juntaste eso. Y él tenía muchos seguidores por redes sociales, porque él tenía, creo que todos los jueves, él tenía 1 hora o casi 2 horas en vivo y muchísima gente la seguía. O sea, de hecho, hasta él un día anunció, ya tengo tantos seguidores, ¿no? Que como no soy muy adepta a manejar redes sociales, pues no te puedo decir cuántos ni qué significaba, sí. Pero lo que sí sé es que algún día lo publicó. Y se decide y dice, ¿sabes qué? Sí, pongo mi consultorio. Y yo, bien, Fernando, claro que sí. Y bueno, era un hombre que de pronto aquí nos daba risa de ser tan estructurado, tan perfeccionista, que bueno, no le faltó un solo detalle a su consultorio. Se dedicó a armarlo y dejarlo de verdad hermoso, porque tenía muy buen gusto para decorar. Entonces lo dejó padrísimo y así empezamos. Entonces ya en donde nosotros habíamos iniciado, Fernando ya era Fernando con su espacio, ya no era Fernando el que le dábamos horas. Ya era Fernando con su consultorio, se animó, le fue muy bien. Un hombre dedicado, un hombre constante. La parte de conferencista. No, lo que te iba a decir, la parte de las conferencias. Bueno, era las personas que lo conocen y lo conocieron, no me van a dejar mentir. Era un showman. O sea, no era una conferencia, era un show. Te aventabas 4 horas y no te enfadabas, no te cansabas. Te llevaba de la tristeza a la alegría, te hacía reír, te hacía llorar, te hacía reflexionar, te hacía vibrar, te hacía pensar y luego otra vez te hacía llorar. O sea, te traía en un bajón, o sea, tenía una habilidad tan nata para poderte llevar a todos estos espacios. Aparte su presencia en donde, como era histriónico, le gustaba cantar, declamar la poesía, las voces que hacía, los cambios de luces, las imágenes, la música. O sea, se aventaba una producción padrísima, que tú decías es garantía, yo voy. Llenaba. Cada vez que él se presentaba, llenaba. Curiosamente, a la mano con esta situación de cuando Diego, que le dije, vas a mover masas, Fer. Con lo que sucedió vas a mover masas. Y yo creo que sí fue así. De la mano de Diego, con la circunstancia de Diego, claro que se movieron masas. Y a mí en lo personal aprendí muchísimo y me impactó mucho algo que él me compartió y que hoy lo hago extensivo y también lo hago en honor a Diego porque es un grande, porque ahorita, bueno, ya no tiene 12 años, pero la verdad mis respetos. Me decía él que estaba todo vendado y que tenían mucho miedo de cómo iba a reaccionar a su nuevo yo. Y no le prestaban un espejo. Entonces, el día que le quitaron los vendajes con tantos, ¿cómo le llaman? Cuando te pegan la piel. Ay, se me fue ahorita. Los injertos. Con todos los injertos que le fueron haciendo. Y dice que ellos estaban pues muy angustiados a la reacción. Le dan el espejo a Diego y Diego se mira al espejo y dice, sigo siendo yo. O sea, imagínate nada más, ¿no? En estas almas grandes, en estas almas intuitivas, en estas grandes almas en donde yo agradecidísima de verdad de corazón con la vida, haber coincidido con grandes personas como son toda la familia Rodríguez Gamboa, por simplemente esas enseñanzas, el que nosotros muchas veces nos estamos quejando que por la arruga, que porque la raya, que por el no sé qué, y entonces ya no soy yo, ya no me gusto, o el kilo de más, o el kilo de menos, cuando somos tan tontos
en donde un niño de 12 años es capaz de mirarse a un espejo después de una situación tan difícil y decir, y sigo siendo yo, porque él veía su alma, Claro. no veía su Su físico, esencia. su esencia. Ujú. Entonces, bueno, fue para mí una gran enseñanza y lo es. Entonces, ahora haberlos acompañado, bueno, de pronto es como dices, ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿No? Y tanta tragedia, y por qué tanto dolor, y bueno, a la vez también me pongo a pensar en Fernando, que cuando hacía sus conferencias decía, ¿y por qué no? Porque él esta palabra y esta frase la usaba mucho y decía que cuando sucedió todo, él estaba, decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Hasta que un día dijo, ya no voy a preguntar por qué, ¿para qué? Y fue cuando le encontró sentido a su vida. Porque además, espera, no fue miel sobre hojuelas, ¿cierto? O sea, todavía él tuvo un accidente. Así todavía. O sea, no obstante, siendo un ejemplo de vida, un ejemplo de entereza, un ejemplo de fortaleza. De resiliencia. Siendo el coach para muchos, siendo una persona tan preparada, siendo alguien tan entregado, siendo alguien, como te decían ayer, ¿no? Tan espiritual, Ujú. ¿no? Que a veces te ponen la etiqueta de es el espiritual, no le pasa nada. Entonces, A él, eres el él no se inmortal. preocupa, no, O él no se puede enoja, sufrir. o él no Ajá. llora, o sea, O a él no le pasa todavía porque es espíritu. como, más sin embargo, como dicen, no, por si fuera poco, tiene un problema, o un Le da un accidente accidente ¿cómo es? vascular. Sí, sí, estábamos nosotros aquí Ajá, en consulta ajá. cuando a mí me marca que su hermana, creo, no, ya no me acuerdo cómo estuvo, no, fue su hermana, que él ya no pudo llegar a su cita porque, bueno, era un hombre tan responsable que llegaba puntualísimo, eso sí, siempre impecable, bien vestido. Bueno, yo le decía, ya llegaste, Fer, ¿verdad? Porque El olor. empezaba, no, olía delicioso, su aroma era delicioso. Y yo, "Ah, llegó Fer, ¿verdad?" Y le decía, ella me decía, sí, acá estoy. Y entonces, siempre puntualísimo, llegaba antes. Bueno, yo llego diario así como matándome para llegar a la hora, para llegar puntual. Bueno, él tomaba su tiempo porque él tenía que llegar a su espacio, preparar su espacio, se preparaba él para recibir a su paciente. Entonces, esta parte de disciplina de él siempre fue exacta, precisa, constante y continua. Entonces, imagínate el día que no pudo llegar y que su paciente estuvo esperándolo. Wow. Entonces me habla su hermana y me dice, ¿sabes qué? Se sintió tan mal que me dijo, me paré, me orillé, estoy mal, o sea, se sintió tan mal que ya no pudo y tuvo un accidente vascular que le cambió la vida. Le vuelve a cambiar la vida porque ahora la parte derecha Y queda ahora a él. completa, ahora él completamente inmóvil. Y sí, o sea, en esta parte donde dices, híjole, que más me gustaría poder estar, ¿no? En alguna ocasión nos invitó a su casa para un diciembre. Bueno, su casa era un santuario, o sea, un gusto exquisito, de verdad. O sea, no había un detalle que tú decías, y ahí en la esquina le faltó. No, 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 o sea, todo impecable. Y su gato, que tenía un gato que adoraba y entonces su rincón en el jardín de su casa tenía un rincón donde él meditaba y donde él era feliz. Y un hombre muy meditativo y con mucho temor de Dios, porque eso sí me consta, ¿no? Lo puedo decir con mucho temor de Dios, el que no quería fallarle a Dios y siempre cuidando esta parte. Entonces, finalmente, cuando viene este accidente vascular, que se queda sin movilidad, pues yo lo veía cómo le sufrió para tener una rehabilitación y poder obtener movilidad nuevamente para lograr una vida normal. Y ahí la llevaba, Pau, nos tocó verlo, cómo llegaba. Sí. Y que muchas veces me decía, no puedo cerrar el candado, no puedo abrir el candado, ¿me ayudas? O se le cayó un cortinero, no te preocupes, Fer, ahorita te lo acomodamos.
le tocó la transición del cambio y le dijimos, tú no te preocupes, nosotros te Claro. hacemos el cambio, nosotros te llevamos muebles todos, y él angustiadísimo porque Porque era no el podía hombre apoyar. muy Exacto. servicial. Y Claro. aparte el detalle, Sí, Sí. ya, el sí. detalle de la mesa, los 3 Que no faltara centímetros. nada. Oye, pero qué importante que en ese momento tan vital de su vida, de repente dice, ¿por qué a mí? Y de entonces dice, ok, ya dije que no voy a decir por qué, es para qué a mí. Y ahora que estamos hablando de esa trascendencia de él, imagina que dentro de esa alma sabia es, ¿para qué? Pues para que nosotros tuviéramos precisamente ese ejemplo, ese aprendizaje, porque nunca dejó de darse a los demás, me consta, porque continuó dando sus consultas, o sea, continuó siendo, como dices tú, la persona impecable, no porque, ay, como ya no me puedo vestir, entonces ahora ya Voy fodongo. Yo voy, claro. Ajá. O No, dejo sí de te- tener detalles, o comienzo a dar lástima, Ujú. porque era un tema que a él, pues, no le No, gustaba. claro. Él continuó viviendo. Viviendo. Siempre viviendo. De hecho, atrás pueden ver en nuestra, bueno, quienes nos están viendo en transmisión en video, tenemos uno de los letreros que él acostumbraba a utilizar, que es estamos vivos, ¿no? Porque eso era como parte de su filosofía Vive. de vida, vive. Vive. Entonces, creo que ¿para qué? Precisamente eso, ¿no? Para recordarnos el valor de la vida, De ¿no? la vida. No, y aparte no me interesa porque cuando él empezó a dar conferencias, no tenía ni un año de haber perdido a su mamá, ni de haber pasado todo lo que pasó. O sea, ni siquiera había pasado un año. Y cuando él hablaba de su mamá, yo decía, no se rompe, o sea, no se rompe, y aparte decía, y hay que continuar y hay que seguir con la vida porque estamos vivos y hay que hacer, y o sea, esta parte donde tú decías, claro, por supuesto, pues tenemos que, o sea, si él puede, yo puedo con todo lo que ha vivido, ¿no? Y algo que me llamaba mucho la atención cuando subía las escaleras, cuando yo lo veía a veces que yo decía, yo me acostumbré a trabajar y a ver a las personas con discapacidad. Por lo Claro. tanto, Bueno, no me detenía a decirle te ayudo porque yo sé Sabías que era que- para él el reto de llegar. y para ellos Sí, sí. es no ayudarlos. Ajá. Exacto. Entonces yo le decía, ¿quieres que te ayude con lo que traes? Sí. Entonces ya me lo daba y yo me subía y ahí lo dejaba. Y entonces yo lo escuchaba como su pie derecho sí raspaba en el escalón, cuando sus zapatos siempre bien lustrados. Y yo decía, ok. Y aprendí algo que hoy quiero invitarlos de verdad. Porque luego a veces me dicen, ¿y no te duele? O sea, no te pega. Aprendí a mirar la grandeza del alma cuando una persona elige vivir algo así. Yo no veo la discapacidad, yo no veo el pobre, el ay, oh, no. Veo la grandeza de esa alma. Y entonces dije yo, veo tu grandeza. Y la veo con mucho respeto. Y entonces hoy le digo a Laura, a Diego, a Alfonso y a sus hermanos, veo la grandeza de su alma al haber elegido en este pacto de almas todas estas tragedias que han venido viviendo, y hoy las respeto, los miro, los admiro no no en la admiración que lastima cuando te dicen, ay no, qué bárbaro, yo no pudiera. No, los admiro y los respeto como seres humanos con esa grandeza y con ese valor, porque sé que algo muy grande, y para algo muy grande, todo el entorno que fueron llenando como esa gotita que cae en el agua, en este eco, para algo muy grande, nosotros estamos cerca aprendiendo y mirando. Y entonces me contengo en ese dolor, mirando su dolor con profundo respeto. Así. Sí, es correcto. Oye, y una anécdota, Vero, que a mí se me hizo también, digo, ¿cómo con los que estamos alrededor, cómo los que somos parte del entorno, luego de repente también nos hacemos esa misma pregunta, ¿no? Porque sucedió algo aquí en las instalaciones. Resulta que, bueno, ellos llegan aquí hace poco tiempo. En septiembre. Así es. Llegan aquí en septiembre, llegan como refuerzos a sumarse a lo que comienza a consolidarse como la clínica PAP. Y ellos llegan definitivamente con una energía maravillosa y todo.
Y yo tenía ya aquí, bueno, tengo aquí aproximadamente 7 años. Jamás nos había pasado gran cosa en todo tema, me refiero de seguridad. Ay, sí. Ajá. Claro. Entonces, en una de esas, mandan un mensaje al grupo que tenemos de terapeutas y dice, Fernando, me acaban de robar la camioneta Aquí afuera. afuera del consultorio. Y todos, ¿qué? O sea, y la primera pregunta que muchos probablemente nos hicimos en nuestro día habitual que estábamos teniendo es, ¿y por qué a él? O sea, Claro. Que estaba de batallando. todas las camionetas, carros que se podían haber llevado, o sea, ¿por qué? Porque normalmente la calle está llena de vehículos. Y todo O el sea, día pasa y dices seguridad. tú, ¿y Exacto. por qué a él? ¿Cómo siempre nos preguntamos eso, no? O sea, siempre es el tema de, ¿pero cómo? Si él, ¿y cómo le va a hacer? ¿Y cómo va a resolver? Y tal. O sea, estas situaciones que tú acabas de decir muy acertadamente, Vero, son las planeadas y son las Total. planeadas para que tú aprendas de él, la entereza con la que pueda tomar las cosas, porque alguien más podría decir, ¡ay, no, gracias! Ay, Victimismo. quiero tomarlo. Gracias, porque sí quiero hacerlo extensivo precisamente en aprendizaje de los demás. Estábamos en pandemia. Sí, claro. Él en una situación vulnerable. Exacto. Y él no dijo, ay, como estoy en una Ya no situación voy a vulnerable, hablarle. ya no voy a dar terapia porque me tengo que cuidar. Siguió dando terapias. Siguió viniendo. Sí, claro. Y también sin camioneta. Siguió viniendo. Exacto. O sea, Y su no nos nivel de pidió, compromiso, no pidió ayuda. de, oigan, alguien me puede venir por mí, nos ayuda. Ah, no, porque claro que todos automáticamente dijimos, Te ¿cómo ayudamos, ayudamos? claro. O sea, ¿qué hacemos? Y tal. Claro. O sea, todos así como, ¿ah? O sea, resolvía. Eso. Y era Puntual. autónomo. Puntual. Era autónomo. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Sí, claro, es bueno dejarse ayudar y tal, pero creo que el mayor aprendizaje es que yo a él, lo poco que lo conocí, entendí que era una persona que no estaba acostumbrado a dar lástima, ¿no? Entonces, ese es un alma sabia, ¿no? El que dice, voy a vivir mis experiencias y voy a tomarlas de la mejor manera. Entonces, después de esto comienza a tener de verdad una situación mucho más complicada, que es cuando yo les digo, su cuerpo comenzó a decir, ya no puedo seguirte, ya no puedo. O sea, O al plan al que venías, exacto, ya no o puedo. ya terminamos. O ya Ya, terminé. aquí cerramos. Ese es el punto, ¿no? O sea, ya terminamos y no porque dejemos de hablar de él, sino porque venía algo más grande. Finalmente, cuando alguien escribe un libro, finalmente cuando alguien genera tanto contenido, la verdad es que cuando lo haces desde un alma sabia, lo haces porque sabes que eso va a quedar para las personas que incluso no pudieron conocerte, ahora te están conociendo. Así es. Claro. Hoy es el momento. Claro. Hoy es los 5 minutos de fama que muchas personas buscan en el día a día, en su experiencia humana. Las almas sabias obtienen miles de millones de minutos de fama que no son para ellos, Así es. que son para un más alto bien. Y yo aprendí algo maravilloso, déjales cuento, que me invita a su cumpleaños número 50. Yo acostumbrada a que los cumpleaños, ¿qué haces en los cumpleaños? Gastas un montón de dinero para que los demás lo disfruten, ¿verdad? Él era Fernando. O sea, él era Fernando. Y yo dije, yo quiero una fiesta como la de él. ¿Qué hizo? Puso un de los Óscares en entrada tamaño tremendo, una alfombra roja, y entonces pues todos íbamos vestidos de noche, porque era de noche, era de gala. Y entonces te parabas tú como Bill en la alfombra tomarte roja, la foto. te tomabas la foto y ya pasabas, ¿no? Toda la noche dio show, Ah, claro. porque él así lo quiso. Para esto tomó clases de canto y se puso a grabar su disco y regaló los discos porque él así quería. Cantaba muy bonito. Y entonces regaló sus discos. Ya tenía su libro. Luego regaló sus discos. Salió a dar su show y se cambió 3 o 4 veces su vestimenta y con bailarines y todo. O sea, de verdad era un espectáculo. Y aparte con lo que juntó, él quería irse a Las Vegas o no sé a dónde. O sea, él era. Así es. Ajá. Y yo decía, claro. O sea, bueno, a mí me vino a enseñar
a que mi cumpleaños lo debo de disfrutar yo. Y cuando yo cumplí mis 45, así me los festejé. Digo, no hice alfombra roja, pero dije, me voy a hacer un Ni hice fiestonón. alfombra roja, ni di show, ni regalé discos, ni canté, pero así lo pasé. Pero, ¿sabes qué? Pero lo hiciste como tú. Como yo Ese es el- quería. o sea, Y yo dije, ahora voy a poner este. Y luego, como me encantan las jericayas, bueno, mandé a hacer 1000 jericayas. Así, que hubiera así, que me hartara hasta 5 días después. Pero lo aprendí y eso se lo agradezco a él. El poderme mirar. Claro, claro. Y entonces, ahora podríamos decir, ¿para qué a él? Ujú. ¿Tú qué puedes reflexionar? ¿Para qué él? ¿Para qué Fernando Gamboa? Y para qué su familia? ¿Y para qué nosotros? ¿Y para qué incluso los que nos están escuchando y los que nos están viendo? Claro. Y yo, al igual que muchos de ustedes que están por allá, digo, no tuve el honor de conocer a Fernando, lo oía, platicaba, digo, muy cercano a ver hoy contigo y de repente, sí, qué feo, ¿no? Pero así específicamente no coincidimos, ¿no? Pero gracias a esta parte, justamente a lo que estamos hoy, empiezas a sentir que vas enriqueciéndote con estos ejemplos, ¿no? Con este tipo de ejemplos. Y creo que esa parte es irrefutable. Y porque yo en su momento también lo sentí, esa parte que mencionaste de, híjole, no puedo fallarle a Dios, ¿no? Y entonces te centras en no va a fallar, no va a fallar, no va a fallar. Y yo creo que lo más valioso es justo eso, esos 15.200, 300 billones de momentos y de segundos que no son de fama personal, ¿no? Sino que proyectas a los demás. Al final trasciendes de esa manera. Al final trasciendes dejando esto para ti. Ahí está, ¿no? Y eso es súper bonito, porque la gente, eso necesitamos hoy. Eso necesitamos. Hoy necesitamos más Fernandos, ¿no? En este mundo. El hecho de llegar y decir, no me importa, o sea, yo hago el ejemplo y lo hago y bueno, pues acabó, ¿no? Hablamos de esta parte, es que ¿por qué? Pues ¿por qué no? ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no vivir como él? Se puede. ¿O por qué no ¿O sufrirlo? por qué no sufrirlo? ¿No? Porque además, como por qué nos sentimos tan tocados por la mano de Dios como para decir, a mí no me pasa nada malo. Si tenemos, cuando yo escucho esta historia de Fernando, de repente digo, no es el único. Me queda claro que no es el único. Claro. Me queda claro que habrá personas que habrán pasado muchísimas más penurias. Pero finalmente, siempre cada uno de ellos nos recuerdan la paciencia del santo Job, Claro, claro. que a pesar de que tenían todas las bendiciones del mundo, el mismo Dios permitió Ser tocado. que el diablo lo tocara, Lo tocara. lo hiciera sufrir para que siempre Le quitara honrara todo. a Dios. Obvio, claro. Y todo hasta su salud. Entonces, si podemos reflexionar en estos Jobs que nos ha tocado vivir, es cuando Conocer. podemos encontrar para eso, Ujú. para poder ver a Dios a través de su fortaleza, de su paciencia, de su entereza. Y en esta parte hermosa que acabas de mencionar, Pau, que lo voy a decir con mucho respeto, porque quiero que así se escuche y así sea, porque no lo estoy haciendo con otra intención. Que para honrar a Dios, para amarlo, no necesitamos, escuchar otro día que decía, no necesito aprenderme toda la Biblia, ni ser contemplativo. Se trata que para conocer a Dios necesito hacerlo vivo y hacer vida y hacer con mi vida, mostrar que Él está vivo con mis hechos, con mis actos, con mis acciones, porque jamás renegó. Exacto. Jamás renegó. Y entonces, a lo mejor no se sabía la Biblia completa. Y a lo mejor no estaba metido en algún círculo religioso. Sí, Pero hacía vida, la vida de Dios en él. Exacto. En el sí, servicio. así mismo, claro. Y lo platicábamos el programa pasado, ¿se acuerdan con la historia del ermitaño? Y que tú justo dijiste, me encantaría, no, Pau, tú dijiste, me encantaría ver ese ermitaño Ahora en la vida. En la ahora vida. en la vida. Ahí está. Ahí está, ¿no? Y es justo ese ermitaño que Fer
puso, ¿no? Y que tendría sus Experimentó. monstruos, ¿no? Y que a lo No, mejor claro, claro. dentro de todos sus monstruos, en todo su trabajo personal, a lo mejor era esa parte de enfrentarse a la enfermedad. Claro, y es parte de esa Exactamente. experiencia humana, el decir que tenía que aprender su alma, pues probablemente soltar un poco el control y el soltar el control de su vida Así es. a ese Dios y fue lo que pasó. Entonces Así hoy es. podemos honrar su vida sabiendo que hoy ha tomado control Dios. Así es. Sí, Hoy sí, Dios sí. tomó el control, pero hoy Dios nos muestra a nosotros un gran aprendizaje. Nadie de nosotros debemos sentirnos desde ese ego tan tocados por la mano de Dios, tan protegidos, tan envueltos como No, de que no, solo está vemos correcto. al de alrededor sufriendo. O porque soy y- espiritual. No, porque soy Exacto, porque espiritual. soy espiritual no me va a pasar nada. No, al contrario, una gran misión tienes en esta experiencia humana y esta experiencia humana va a tener subidas, va a tener bajadas. Yo justo ayer escribía un post en donde decía, tuve un día de emociones de carrusel, Ujú, ¿no? claro. Y se vale. Y se vale, Claro, y se vale claro, llorar, y se vale, pero lo que sí yo creo que no se vale es juzgar a Dios Exacto. tan fuerte. Pedirle cuentas. Exacto, Ajá. que le preguntemos tanto, ¿por qué a mí? Y dame resultados. Creo que eso no se vale, porque no podemos hacer a Dios. Ya Híjole, cuestionar, me hiciste pensar. cuestionarlo. Sí, imagínate, No podemos Jesús hacer- Exacto. clavado en la cruz, en la forma en que murió, tan dramática, tan humillante, tan dolorosa. Y que tú abajo vayas ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí me está doliendo esto? ¿Por qué lo permites? Como Ajá. darte un zapato. Sí. Sí, claro. Y es que lo hacemos, yo he escuchado mucho, no sé si a ustedes les ha pasado, pero he escuchado mucho eso de, es que te veo mañana si Dios quiere, Ah, sí, claro. es que, ¿Por qué no va a querer? ¿por qué Dios no me dio esto? ¿Por qué Ajá. Dios no me O con el ayudó? ¿Por permiso qué de Dios no Dios, me quitó oye. el dolor? ¿Por qué Dios no permitió que Yo mi mamá yo no viviera? creo en Dios porque cuando Ah, le pedí, sí, no me No lo me lo dio. cumplió, entonces no es que existe. Dios no me ha mandado un hijo, es que Dios no quiso. Entonces, hacemos a Dios tan culpable de nuestra vida cuando Berrinchito. realmente, si reconocemos como alma, ¿sabes? Eso es ser alma sabia y eso es lo que Fernando Gamboa también nos enseñó, aunque nunca lo dijo quizás. Claro, pero Quiero con su pensar que vida, a lo mejor con su vida. con su experiencia, vida. pero quizás nunca lo dijo, lo hizo. fue, me hago responsable de la vida que yo creé junto con Dios cuando yo estaba en Dios. Ujú. Porque ese es el plan de tu vida. Cuando tú estás en Dios, allá, en aquel lugar, imagínate un lugar hecho de nubes. Un lugar en donde casi puedes imaginarte que es un gran castillo, pero todo es vaporoso, es perfecto. Hay paz. En ese lugar no hay juicio. En ese lugar solo hay amor. En ese lugar el mayor deseo es la trascendencia, la evolución. En ese lugar en donde estamos todos, estamos en Dios Así y es. Dios en nosotros. Somos parte de la creación. Y cuando nosotros pedimos, solicitamos tener una experiencia humana, es porque queremos ayudar a la humanidad en su trascendencia. Al mismo tiempo, también nosotros queremos mejorar alguna versión. Y es cuando entonces creamos todo esto, creamos accidentes, creamos situaciones y circunstancias que finalmente las hicimos donde no había juicio, donde nada era malo, donde nada era bueno, donde todo era. Nuestra esencia, que es lo único que no cambia. Ahí, en ese lugar, Fernando y tantas almas sabias han elegido esas experiencias de vida para ayudarnos a otros a trascender, para ayudar al prójimo con el ejemplo. Y ellos han venido a hacer eso. Como Jesucristo también dijo, hagan como yo he hecho, ellos también nos dicen, hagan como yo he hecho. Sigan esa vida, sigan una vida honrando siempre cada momento de su vida, siendo comprometidos, siendo cumplidos. Y ahí no había juicio, ahí no había un por qué, ahí no había un voy a sufrir. ¿Se dan cuenta? Lo más Solo cuando llegamos aquí es donde ya decimos, ya- eso es feo, Exactamente. eso es horrible, Eso es horrible. eso- metes. ¡ah! ¿Qué pasa? Y eso yo ¿Cómo no lo crees que quiero. yo lo iba a querer? Porque yo quiero bonito todo y todo lindo y que a mí no me Claro. duela nada. Que sea tu voluntad, pero si se pudiera, Pero, ¿no? que no me duela, que no me cueste.
que no me desvele. Sí, hoy es tu voluntad, pero ¿por qué me castigas tanto? Sí. ¿no? Si quieres, Y no es mándame un buen marido, castigo. pero si se pudiera que me dé camioneta del año, que va. Sí, obvio. Sí, aquí lo importante ya para cerrar es sí a todo lo que es, sí a todo lo que fue, sí a todo es como está, es perfecto. En el para qué está bien, pero yo ahorita que estabas hablando, le agrego el ingrediente principal y que siempre, y que de ahí no me salgo. Puedes vivir en el dolor de la enfermedad, entre la prueba y entre todo aquello, ¿no? Porque finalmente venimos a chambear y no de vacaciones. Pero en el servicio. Y te puedo asegurar que Fernando se fue en paz sabiendo que en el último instante que su cuerpo le permitió servir, hizo lo que tenía que hacer en este plano físico. Y hoy que se encuentra cara a cara con el Señor, disfrutando de esa paz y de todo aquello tan hermoso, sabiendo que está de mano y de abrazo y del regalo de su madre Lenita y de su padre también. Satisfecho. Ayer decía el sacerdote en la misa, si tú estuvieras en el lugar de Fernando, ¿te vas tranquilo sabiendo que hiciste algo por alguien? Dice, yo no lo conocí. Entonces, yo me quedé pensando y dije, Fernando se fue en paz, sabiendo que hizo algo por mucha gente sin darse cuenta que sí lo hizo. Claro, yo creo que Fernando ahorita está entregando su cuaderno lleno de sellitos que dicen sí cumplió, hizo Sí la trabaja, tarea, sí sí trabaja. trabaja, sí cumplió, sí cumplió, sí La cumplió. abejita. Así es, con la abejita trabajadora, ¿no? Sí. Y con eso nos quedamos. Sí, con eso nos quedamos. Así es que bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, por ser un alma sabia. Gracias por enseñarnos tanto, tanto a través de tu experiencia humana. Sabemos que siempre nos vas a acompañar porque tu esencia nunca cambia. Gracias, tenemos tus libros, tenemos tus enseñanzas, tenemos tus tutoriales, tus videos, todo lo que tú hubieras hecho. Queremos que sepas que jamás se van a olvidar porque nos vamos a encargar de hacerlos llegar a más y más almas. Así es, porque todos queremos que el mundo se llene de almas sabias. Así es que muchísimas gracias, Vero, por compartirnos Gracias. tan importante experiencia de vida. Les mandamos un abrazo y un beso de corazón a corazón a toda su familia. Gracias de verdad por habernos permitido también realizar este programa en honor a él. También es en honor a ustedes porque fueron parte de él y seguirán siéndolo también siempre. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron. Les mandamos también un abrazo y un beso de corazón a corazón. Y pues recuerden que nos vemos en la próxima transmisión y seamos intuitivos. Cuídense. Abrazo de luz.